Un accidente o una enfermedad podrían generarte un gasto tan grande que podrían terminar con los ahorros de tu vida. ¿Cómo blindar tus finanzas? Quédate con nosotros porque los próximos minutos descubrirás las claves para entender un seguro de gastos médicos mayores y proteger tus finanzas. Este es el episodio 31 de Construye tu primer millón. Construir tu primer millón no es cuestión de sacarte la lotería, ni de apostarle al Bitcoin en el momento preciso, ni de recibir una herencia millonaria. Tu primer millón será el resultado de defender quincena a quincena una parte de tus ingresos y con mucha constancia cuidarla para hacerla crecer. Soy Roberto Taboada y te quiero ayudar a construir un presente financieramente sostenible y un futuro a prueba de crisis económicas. Bienvenido a Construye tu primer millón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 31 de Construye tu primer millón, un podcast sobre finanzas personales. Yo soy Roberto Taboada y voy a acompañarte en este episodio que quiere convertirse en los minutos mejor invertidos de tu semana. Unos minutos que tú dediques a entender más, a convencerte y sobre todo a tomar pequeñas decisiones orientadas a construir tu primer millón. Te invito a que me sigas en Spotify, en iTunes o en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y si prefieres seguir este podcast desde YouTube, lo puedes hacer desde mi canal Construye tu primer millón. Te invito a que te suscribas para que cada semana recibas las notificaciones de los nuevos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de seguros. En términos muy generales, un seguro es una protección. Cuando contratas un seguro, estás pagando barato hoy un accidente que mañana de ninguna manera podrías pagar. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo muy sencillo. Imagina que tienes 29 años y te acabas de independizar. Lograste juntar un ahorro para comprar tus muebles y poder hacer ese cambio de vivir en casa de tus papás a vivir por ti mismo. Y estás comenzando a ahorrar para comprarte un departamento. Te vas a tardar varios años, pero pues estás siendo muy disciplinado con tu ahorro y ahí la llevas. Resulta que un día amaneces con dolor de estómago y para no hacerte el cuento largo, resulta que tienes una apendicitis y te tienen que internar. Te operan y algo salió mal, te vuelven a operar y tienes que estar algunos días internado en el hospital, 5, 6, 7 días en un hospital privado, con gastos de cirujano, de habitación, de anestesista, etc. Cuando sales del hospital, resulta que la cuenta ronda el $500,000 y hay que pagarla. Tienes dos opciones. Uno, pagarlo con los ahorros, los pocos ahorros que tienes, pedir dinero prestado a familiares, a lo mejor vender tu coche, a lo mejor pedir prestado a una institución financiera y comprometer seriamente tus finanzas. O la segunda opción es haber sido un poco precavido para contratar un seguro de gastos médicos mayores que te permita cubrir ese gasto y en lugar de pagar $500,000, puedas pagar una cantidad mucho menor y hacer llevadero ese accidente. Recuperar tu salud y no comprometer tus finanzas. Así que en este episodio vamos a entender paso a paso aquellos conceptos básicos que necesitas para entender y contratar de forma inteligente un seguro de gastos médicos mayores. Vamos a ver cada uno de estos conceptos. El primer concepto que tenemos que entender es la póliza. La póliza es el precio que tienes que pagar para contratar un seguro. Puedes pagarlo en forma anual o puedes pagarlo en forma mensual. Normalmente las aseguradoras te ofrecen esos dos esquemas para que puedas contratar el seguro y puedas irlo pagando al ritmo que a ti mejor te convenga. El precio de tu póliza va a variar de acuerdo a las condiciones de riesgo que tú personalmente presentes.
Si eres una persona que tiene más riesgos a enfermarte o tienes ciertas enfermedades preexistentes, o si vives en cierta zona geográfica del país, o si eres hombre o si eres mujer, o si tu empleo te expone a ciertos riesgos. Todo eso va a influir en el precio que te van a otorgar por tu póliza. Para darte una idea de una póliza así muy genérica, hace un momento coticé en línea un seguro de gastos médicos mayores para un hombre de 29 años que vive en la Ciudad de México y que quiere asegurarse por 6 millones de pesos de gastos médicos mayores. Esa póliza cuesta alrededor de 5,800 pesos. Para una mujer con las mismas condiciones, vive en Ciudad de México, tiene 29 años y quiere protegerse por 6 millones de pesos, esa misma póliza cuesta 6,500 pesos. Por alguna razón estadística, las mujeres tienen un factor de riesgo adicional y suelen ser un poco más caras sus pólizas. La edad también es un factor importante y cuanto más años tienes, más probabilidades tienes de enfermarte, entonces tu póliza tiende a ser cada vez más cara. Esto del seguro de gastos médicos mayores es un gasto, esta póliza es un gasto que debería estar dentro de tus prioridades. Porque como dice el dicho, es mejor tener seguro y no necesitarlo a no tener seguro y llegarlo a necesitar. Vamos con el siguiente concepto. El segundo concepto que hay que entender para poder contratar un seguro de gastos médicos mayores es el deducible. El deducible es un monto que tú tienes que pagar. Y para entender qué es el deducible, déjeme poner un ejemplo muy concreto. El seguro de gastos médicos mayores es justamente para gastos médicos mayores. Es decir, es un seguro que te cubre cuando tus gastos médicos exceden un cierto monto. Ese monto es el llamado deducible. Solo cuando tus gastos médicos excedan el monto de tu deducible, es que la aseguradora va a comenzar a reembolsarte los gastos médicos. Porque entonces ya son gastos médicos mayores. Por ejemplo, si el deducible de tu seguro está en 25,000 pesos, eso es lo que tú deberías pagar por tu cuenta. Cualquier gasto que vaya por encima de ese deducible, de esos 25,000 pesos, corre a cuenta de la aseguradora. Y aquí entonces tú puedes jugar con ese monto cuando estés por contratar un seguro. Cuanto mayor es el deducible, cuanto más alto es ese umbral del gasto médico mayor, más bajo es el precio de la póliza. Entonces tú puedes ahí jugar un poquito con el monto del deducible y el monto de la póliza para ver cuál es el que te conviene más. Para poder contratar un seguro, ya tenemos claro el concepto del deducible, nos hace falta el segundo concepto, que es el concepto del coaseguro. Vamos a escuchar qué significa esto. El coaseguro es una cantidad de dinero que tienes que pagar también en el caso de tener un accidente o una enfermedad. Y es un gasto que tienes que cubrir después de haber cubierto el monto del deducible. Es decir, del resto que le tocaría cubrir a la aseguradora, después de pagar el deducible, tú tienes que cubrir un porcentaje que está fijado en tu coaseguro, que suele ser de alrededor del 10%. ¿Por qué sucede? ¿Por qué existe el coaseguro? El coaseguro es la forma en la que una aseguradora se protege contra los gastos excesivos. Imagínate que estás en una enfermedad, estás internado en el hospital y ya superaste los 25,000 pesos de tu deducible. Como sabes que lo va a pagar el resto la aseguradora, sería muy fácil que comiences a contratar servicios adicionales que hagan más cara tu cuenta. En cambio, si sabes que vas a pagar el 10% de ese adicional después de tu deducible, entonces vas a ser mucho más precavido y no vas a contratar servicios más que los que sean estrictamente necesarios. Hay que decir que los coaseguros, este 10% adicional que tienes que pagar, tienen un tope, un monto máximo. Y por encima de ese monto máximo ya no pagas más que eso. Para ver cómo interactúan estos conceptos con la vida real,
Vamos con un ejemplo. Imagina que tienes un accidente que te genera un gasto de 500,000 pesos en gastos médicos. Como ya vimos, los primeros 25,000 pesos te toca pagar a ti por el concepto de deducible. Quedarían 475,000 pesos que le tocaría pagar a la aseguradora. Pero como tu coaseguro es el 10%, tú deberías pagar el 10% de esos 475,000 pesos, es decir, 47,500 pesos. Pero como tu coaseguro está topado a 40,000 pesos, lo más que puedes pagar son 40,000 pesos. Nunca va a poder subir de allí, entonces lo que te toca pagar a ti son 25,000 pesos de tu deducible más 40,000 del coaseguro, un total de 65,000 pesos. 65,000 pesos que deberías pagar para cubrir una emergencia que te costó 500,000 pesos. Lo interesante es que si tuvieras un accidente mucho mayor, de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones o hasta de 6 millones, que es lo que te cubre tu póliza, con esos 65,000 pesos podrías cubrir cualquier emergencia. Esos 65,000 pesos significa que puedes salvar con ellos tu vida, recuperar tu salud y además no comprometer tus finanzas personales. Un elemento más que hay que decir de los seguros de gastos médicos mayores es que son deducibles de impuestos. Esto quiere decir que lo que pagues por tu póliza lo puedes meter en tu declaración anual y eso va a descontar tu base gravable. Va a hacer que la base sobre la cual se calculan los impuestos que pagas se haga más pequeña. E incluso puedes llegar a tener una devolución por parte del SAT. Así que tu póliza puede salirte más barata de lo que estás pagándole efectivamente a la aseguradora. Eso siempre y cuando hagas tu declaración de impuestos cuando te toque y tramites tu devolución en caso de que aplique. Lo importante de tu seguro de gastos médicos mayores es que te da la certeza de cuánto es lo máximo que vas a pagar en caso de tener un accidente médico. Y entonces puedes estar mejor preparado para ello. Ese monto máximo que viene de sumar el tope de tu coaseguro más tu deducible, es un monto que deberías tener siempre en tu fondo de emergencia. Y justo para eso es tu fondo de emergencia, para cubrir estos gastos imprevistos como los que pueden suceder en el caso de tener un accidente o una enfermedad grave. Aquí lo interesante es que se están cruzando dos conceptos claves e importantes en tus finanzas personales. Por un lado, el fondo de emergencia y por otro lado, el seguro de gastos médicos mayores. Así que aquí tienes estos nuevos conceptos que te permiten entender la conveniencia de contratar un seguro de gastos médicos mayores de forma inteligente y así blindar tus finanzas. No te olvides el deducible, el coaseguro, la póliza. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en la cuenta Construye tu primer millón. Puedes enviarme un mensaje directo y si tu consulta es un poco más extensa, te invito a que me escribas un correo electrónico a comentarios@construyetuprimermillon.com. Te agradezco que me hayas acompañado en este episodio y me despido esperando contar con el gusto de tu atención en el próximo episodio de Construye tu primer millón. Yo soy Roberto Taboada. Hasta la próxima. Más importante que 1 millón es este camino que hoy estás recorriendo. Aprender sobre tus finanzas, trabajar duro, ahorrar e invertir. El proceso de construcción es tan importante como la meta. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Construye. Tu primer millón será solo la consecuencia. Hasta la próxima.